Por lo tanto, este mensaje o esta enseñanza es una obligación que tengo que hacerlo. Es mi obligación predicarlo. Si no lo hago, estaría en falta delante de Dios y también en falta delante de todos ustedes. Si yo le esquivo alguna de las cosas que el Señor me dice que tengo que hacer, estoy en falta con Dios y también estoy en falta con ustedes. Por lo tanto, lo de hoy tiene que ver con eso. ¿Por qué digo que estoy en falta con vos? Porque eres mi responsabilidad. Si vos elegiste congregarte en este lugar, nos elegiste como pastores, con nuestros errores y con nuestras virtudes, pero es mi responsabilidad darte comida. La tarea del pastor es siempre llevar a buenos pastos, ¿sí? No llevarte a pastos que por ahí están secos, que no tienen vitaminas, sino que cada vez que predico una palabra trato de que sea lo más parecido a un puchero. ¿Viste los pucheros que lleva caracú, choclo, todas esas cositas que son? Por eso engordamos. Y mientras te congregues aquí, es mi responsabilidad enseñarte cosas. Pero ¿sabes qué pasa cuando uno predica? El primero que recibe es uno. Y el primero que Dios trata es con la persona que es el canal por el cual después lleva la palabra. Yo quiero que crezcas espiritualmente. Anhelamos con mi esposa que tú crezcas mucho más de lo que ya has crecido. Que te vaya bien en la vida. No van a ser todos los días color de rosa, pero que te vaya bien. Y los dos últimos mensajes que hemos predicado tienen que ver con cosas muy profundas. Y han hablado de 4 características que tiene que tener un hijo y una hija de Dios. Esto es así. Lo tenemos que tener. En nuestro crecimiento espiritual, Dios nos va formando una identidad. Dios te ha llamado hija e hijo de Dios y eso te da una identidad. Antes eras criatura, al mismo tamaño que un árbol, que un animal, que un pez. Criaturas, pero Dios te dio la dignidad de llamarte hija o hijo de Dios. Ahora, no todos llegamos con esa identidad al Señor. No todos llegamos al Señor cargando con estas 4 características que hoy vamos a ver. Pero la podemos ir aprendiendo en el camino, como nos ha pasado a todos. Algunos tenemos más de 40 años de conocer a Dios, otros tienen menos, pero todos en el camino vamos conociendo y vamos aprendiendo a medida que le permitimos a Dios que obre en nosotros. Dios no obliga a nadie. Te da una indicación, te dice este es el camino y tarde o temprano lo vas a cumplir, pero no te va a obligar. Te va a enseñar cómo caminar. Uno de los puntos que vimos la semana pasada tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Te acuerdan? Y es tan importante que antes de que viniera el Señor Jesús y comenzara su ministerio, ya Juan el Bautista hablaba acerca del arrepentimiento. O sea que Dios siempre trató con el ser humano que se arrepintiera de sus pecados. Si trajo Biblia, busque Mateo capítulo 3, versículo 2, y vamos a ver el texto que te estoy citando. Mateo 3, 2. Viene hablando antes que el Señor Jesús comenzara su ministerio. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que en algún momento estuvo lejos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento en el griego es metanoia. Una palabra que no la utilizamos, pero en griego arrepentimiento es metanoia. Y va más allá de un simple sentimiento de culpa.
Cuando uno se manda alguna de las que nosotros nos solemos mandar, lo primero que viene es la culpa. Pero la metanoia, el arrepentimiento, va mucho más allá, va mucho más profundo. Representa un cambio profundo de la mente, del corazón, del alma, del espíritu. Cuando hay arrepentimiento, hay dirección. Entonces, guarda en tu corazón esta metanoia. ¿Cómo dice? Metanoia. Vamos, metanoia. Metanoia. Vas a aprender una palabra en griego. No la utilizamos, pero vamos a entender que representa un cambio profundo. Algo no superficial, sino profundo. Que quiere decir que es alejarse del pecado para volverse a Dios. Metanoia es dejar el pecado para volverme a Dios. Metanoia es un cambio al 100%. Qué tremendo desafío. Por lo menos para mí. Dios me está hablando y me está diciendo: tienes que cambiar el 100% porque tu vieja criatura es un diseño que a Dios no le gusta. Nosotros de la vieja naturaleza traemos muchas cosas. Voy a decir un ejemplo. A veces en la vieja naturaleza éramos mentirosos y eso lo trasladamos a ahora que somos hija o hijo de Dios y seguimos mintiendo. Eso pertenece al viejo, a la vieja mujer o al viejo hombre. Metanoia es un cambio de mentalidad profunda que nos llevaría toda la vida para que sea el 100%. Porque Dios trabaja con tu vida y con mi vida diariamente para que estos cambios se produzcan en nosotros. Te dije hace unos días que poco se habla acerca del arrepentimiento. Hoy es más fácil poner una máquina de humo, poner luces de color y entretener a la gente en las iglesias. Y no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, no se habla del quebrantamiento, no se habla. Porque parece que corremos la gente de la iglesia, pero el mensaje de Jesucristo es: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso no va a cambiar nunca. Por eso se habla poco de esto. Y creo que es una falla de la iglesia. No que la iglesia esté fallando, sino que el liderazgo, los pastores, nosotros, no predicamos de eso. Y tomamos livianamente nuestros pecados, por lo tanto no nos arrepentimos. Porque si a vos no te enseñan, si a mí no me enseñan que tengo que arrepentirme de mis pecados, me va a dar lo mismo. Lo tomo livianamente. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga y nos use, pero el pecado es un impedimento para que Dios nos use. El pecado es un impedimento para que el Espíritu Santo fluya con total libertad. Y este no es trabajo de los pastores, es trabajo de toda la iglesia, incluso los pastores, los profetas, los maestros, el que sea. La última lección que vimos el martes pasado en los grupos de crecimiento nos hablaba de por qué es tan importante tener discernimiento, darnos cuenta del mundo espiritual. De por qué me ocurren cosas, por qué el enemigo se preocupa por molestarnos. Y si no tengo el discernimiento, el enemigo hace un baile con nosotros. Sin este elemento, el discernimiento, nos volvemos insensibles. Nos da lo mismo. El pecado golpea nuestra vida y lo dejamos entrar sin ningún problema. Total, no pasa nada. Total, un pecadito más, una mentirita más, una canita al aire más, una codicia más. Pero eso trae consecuencias.
Cuando nosotros dejamos entrar el pecado libremente y vivimos con él sin arrepentirnos, tenemos un serio problema. Un hijo o una hija de Dios que no se arrepiente de su pecado está en serio peligro, está en peligro. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos en peligro, querida iglesia. El diablo y sus demonios tienen una puerta abierta para hacer lo que quieran con nosotros. Hacen desastre en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos puertas de acceso y el enemigo hace desastres. Ahora, mirá el consejo de la palabra. Búscalo en Hechos capítulo 3, versículo 19. Te dije que era un tipo estudio el de hoy, una enseñanza. Hechos 3, 19. Si no tenemos en cuenta estas cosas, querida iglesia, estamos en un serio peligro. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de descanso. La Reina Valera dice arrepentío, pero te lo voy a decir en criollo, arrepentite. Eso está diciendo, arrepentite, convertite para que tus pecados sean perdonados y tengas descanso. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia de Dios descanso. Y esto no es opcional. Esto tiene categoría de mandamiento. No lo podemos tomar livianamente. No puedo decir, no pasa nada. Lo oculto, total, el pastor, los hermanos no se dan cuenta, pero hay uno que sí se da cuenta. Dios. Arrepentimiento. El segundo punto, quebrantamiento. Lo vimos el otro día también, pero vamos a ir un poquito más profundo. Busque Proverbios 16, versículo 18. Bristel está contenta conmigo hoy porque todo Reina Valera. Hoy no le cambié la versión. Proverbios 16, 18. Tremendo. Cuando lo vi esto digo, wow, tremendo. Las consecuencias de que a veces tomamos livianamente cosas. Dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Hola. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Te lo vuelvo a leer. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El quebrantamiento es un desafío enorme para nosotros como seres humanos, como hijos e hijas de Dios. Es un desafío terrible. Por lo menos para mí, no sé, capaz que para vos no, pero para mí sí. Es un desafío. Todos los seres humanos nacemos con un espíritu de rebeldía. Si no, fíjate. Fíjate un niño. Le decís una cosa y el tipo hace otra. Le decís eso no se hace y el tipo va y lo hace. ¿Por qué? ¿Por desobediencia? No. Ahí genéticamente el enemigo se metió en el ser humano y nos hace rebeldes. Si un niño no tiene pecado, ¿por qué desobedece? Porque en el genes hay rebeldía. Un niño que le decís muchas veces, no hagas eso, y él lo hace, o hace otra cosa, ¿es por qué? Porque hay soberbia y rebeldía. Un niño, sí. ¿Lo sabe? Quizás no. ¿Pero por qué te dice que no? ¿O por qué desobedece? Y así crecemos. Llegamos a conocer al Señor y algunos reciben a Jesús en su corazón y nunca cambian eso.
Son rebeldes, soberbios o soberbia. Vamos a ponerle hombre y mujer. No vamos a discriminar a nadie. Crecemos con eso dentro nuestro. A veces somos rebeldes y soberbios hasta en nuestro laburo. Viene el jefe, nos dice algo, terminamos peleando. ¿De dónde viene? Llegamos a la iglesia, conocemos al Señor y seguimos siendo rebeldes, soberbios. Y si no nos rendimos al Señor y permitimos que quebrante eso dentro nuestro, siempre seremos rebeldes. Siempre seremos rebeldes. Y esto terminará siendo una atadura espiritual muy fuerte, que destruirá esa vida y todo a tu alrededor. Hay matrimonios que fueron rotos a causa de la rebeldía, de la soberbia, del orgullo, de la altivez. Porque ninguno de los dos fue capaz de pedirse perdón. No que venga ella, no que venga él. En el fondo, ¿sabe qué? Rebeldía. La parte B del texto que acabamos de leer es una palabra muy fuerte. Altivez. ¿Qué es la altivez? El orgullo. El orgullo. El sentirme más que los demás. Y a lo mejor no tienes nada para sentirte más, pero uno es altivez. Como el dicho, no hay petizo que no sea agrandado. Hola, acá hay uno. Antes de la caída está la altivez de espíritu. El orgullo tiene como raíz un espíritu demoníaco. Es el mismo espíritu que llevó al diablo a rebelarse contra Dios y ya sabemos cómo terminó. ¿Dónde comenzó el problema de la rebeldía? ¿Eh? En el cielo. En el cielo. Un tal Lucifer, Satanás, diablo, como nosotros lo conocemos, se rebeló contra Dios. Y no solo se rebeló contra Dios, sino que contagió a otros. La tercera parte de los ángeles de Dios fueron infectados con ese espíritu de rebeldía. Dios lo echa del paraíso. ¿Y qué hace el diablo? ¿Qué hace Lucifer? Infecta al ser humano del mismo espíritu. Rebeldía, altivez, orgullo. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios creó al ser humano. Dios le dice, no podés comer de esto o lo otro, pero sí, no pasa nada, voy y como el fruto. No voy a decir que era manzana, porque no dice la Biblia que era manzana. Voy y como el fruto. ¿Qué es eso? Rebeldía, porque Dios dijo, no puedes comer. Y cuando Dios dice no, es no, pero yo puedo elegir e ir a hacerme el gil y hacerme el rebelde e ir a comer. Las consecuencias de esto fue que fueron sacados del paraíso. Y una espada cubría el Edén y nunca más pudieron volver a ese lugar. Dios le dijo, de todo tenés aquí, disfrútalo. Pero la rebeldía hizo que perdieran todo. Satanás terminó expulsado del cielo. Para los que no saben, Satanás era de los principales ángeles. Era el más hermoso de los ángeles que habían allí. Pero dice Ezequiel que se encontró orgullo en su corazón y dijo, yo quiero sentarme en el trono de Dios. ¿Qué me impide? Yo me quiero parar en el púlpito del pastor. ¿Qué me lo impide? Rebeldía. Esto pasa también en la iglesia, aquí y en todos lados del mundo. Algunos no dicen nada, pero en su corazón y en su mente lo piensan.
Y a veces, mira, en los años de creyente que tengo, y usted también que tiene muchos años se va a dar cuenta de lo que le voy a decir. A veces la rebeldía me lleva a tomar decisiones equivocadas, porque no estoy escuchando lo que quisiera que me dijeran. Por lo tanto, me voy a buscar otro pastor, otro profeta, otro maestro que me diga lo que yo quiero oír. Y trato de buscar soluciones porque el que está adelante no te dijo lo que vos querías oír. Y a lo mejor el que estaba adelante estaba diciendo lo que Dios quería que ores. Entonces voy y busco otro pastor que me diga lo que yo quiero oír. O se van de las congregaciones influenciados por el espíritu de altivez. Y muchos terminan sus vidas arruinadas, lejos de Dios, por una decisión que no se tomó pidiéndole consejo a Dios, sino que me dejé llevar por mis sentimientos. Y lamentablemente, pues yo casi siempre te cuento esto, yo tengo mis 3 amigos, los 3 fueron mis guías espirituales, me enseñaron un montón de cosas, pero la rebeldía los sacó de las congregaciones. Hoy no se congregan. Fueron mis líderes. Potencialmente estaban para ser pastores, pero halló rebeldía en el corazón y se fueron de la iglesia, porque no les gustó lo que escuchaban. Y eso pasa aquí, en la China y en todos lados. La lección de los grupos de crecimiento del martes para mí fue tremendo. No sé para vos los que tuvimos en el grupo de crecimiento, pero para mí fue tremenda. Porque nuestra mayor guerra ocurre en nuestra mente, porque allí maquino y pienso cosas. Es una batalla de todos los días. Las fuerzas demoníacas están constantemente impulsándonos a pecar. ¿O me pasa a mí nomás? ¿No te pasa a vos también? Constantemente tengo tentaciones que me llevan a pecar. Una miradita más a la vecina. Si no, preguntarle a David cómo le fue por estar codiciando a la vecina. Al rey David, no a mi hijo David. Por las dudas, vamos a aclararlo. Entonces hay una guerra espiritual tremenda en nuestra mente. Las fuerzas de Satanás constantemente nos impulsan a pecar y crear corazones rebeldes que a veces están disfrazados de humildad. La rebeldía se disfraza de humildad muchas veces. Y es tan difícil darse cuenta, pero si es re bueno el hermano o la hermana. Ay, pero si puede dividir la iglesia, lo divide. Es una falsa humildad. Te dije que hoy era más profundo, ¿verdad? ¿Por qué actúan así los demonios? ¿Por qué actúan así bombardeándonos constantemente? A los demás no. A los que no tienen a Cristo en su corazón no los molesta porque ya son de Él. Pero a la iglesia le hace la vida imposible. ¿Por qué actúan los demonios de esta manera? Impulsándonos a pecar, a ser rebeldes, a ser altivos. ¿Sabe para qué? Para debilitar a la iglesia. Y si es posible, dividirla. Porque el diablo odia la iglesia. Odia la iglesia. Te odia a vos y me odia a mí. Primera de Juan 4.1. Búsquelo. Ahora sí voy a leer versión popular. Primera de Juan 4.1. Consejos tremendos de la palabra.
que en este tiempo tenemos que tenerlos muy en cuenta. Dice 1 Juan 4:1, no crean a todos los que afirman que hablan de parte del Espíritu. Ojo. Dice, no crean a todo el que afirma hablar de parte del Espíritu. Guarda. Y mira lo que dice, pónganlo a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Wow, y está hablándole a la iglesia. No le está hablando a los que no tienen a Cristo. Primera de Juan 4:1. No crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlo a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque muchos falsos profetas están en el mundo. La palabra, la Biblia, nos advierte. Chicos, muchachos, señoras mayores, hombres mayores, cuidado, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que dice hablar del Espíritu está hablando por el Espíritu Santo. No todo el que dice yo soy ungido y soy el profeta, él lo es. Discierna, iglesia amada. No se coma un buzón. Pregúntele al Padre si ese que te da palabra, inclusive yo, pregúntele a Dios si yo te estoy dando palabra que vienen de Dios. Pregúntele, aunque sea su pastor, usted tiene que preguntar. Pregúntele a Dios si lo que le están diciendo viene del Espíritu o viene del diablo. Porque dice que hay muchos profetas que están en el mundo. Falsos profetas. Qué tremenda advertencia. A veces nos comemos cada buzón. Aún en los videos que mires por YouTube o donde quieras, preguntale a Dios, Señor, ¿esto es tuyo? ¿Esto es tuyo? ¿Me bendice esto? Aunque sea el más famoso de los hombres o las mujeres que caminan la tierra, usted pregunte. Qué tremenda advertencia. Tengámoslas en cuenta, querida iglesia. Porque una iglesia que quiere crecer tiene que saber que será blanco de ataques muy sutiles del diablo. Si tú quieres crecer espiritualmente, ya no te estoy hablando como iglesia, como individuo. Si querés crecer espiritualmente, tienes que darte cuenta que vas a estar en la mira del diablo. Te va a crear problemas. Conflictos con la esposa, con el perro, con el gato, con el vecino. Porque el diablo no quiere que tú seas un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y juntos como iglesia podemos ser un instrumento tremendo. Una iglesia que quiere crecer tiene que saber que será blanco de ataques muy sutiles. Por ejemplo, tenga en cuenta esto. Cansancios que no son normales. Cansancios que no son normales. Una cosa es trabajar y llegar cansado a casa, pero viste cuando viene ese agotamiento que no te dan ganas ni de agarrar la palabra ni de orar. Abra los ojos. Muy sutil. Visitas que nos caen justo cuando está por comenzar la reunión. El otro día el hermano nos contaba que le cayó un cliente en horario que él tenía que cerrar para venirse a la iglesia y no lo quiso atender. ¿Hizo mal? No, hizo muy bien. Hay que ser sabios. Muy sutil trabaja el enemigo. Nosotros nos damos cuenta cuando las cosas grandes, nos damos cuenta, pero cuando son pequeñas y sutiles, que son las más peligrosas,
tenemos que discernirla en el espíritu si es de Dios o es del enemigo. Por ejemplo, no leer la Biblia porque me aburre, no la entiendo. Cuidado. La Biblia es el manual del fabricante. Si yo quiero saber los pensamientos de Dios, se encuentran en la Biblia. Descuido al leer la Biblia, estar llenos de ocupaciones, por lo tanto no tengo tiempo para Dios. Disciérnalo. Sea sabio, sea sabia. Falta de oración personal. Mi tiempo con Dios. Mi momento con Dios. Pueden ser 5 minutos, pueden ser horas, eso lo eliges tú. La falta de oración te hace una persona débil espiritualmente. Pero no solo la oración personal, sino la oración grupal. Cuando nos juntamos a orar como iglesia, eso repercute en el infierno. Pero como a veces me descuido, porque me aburro, porque no todo el mundo habla en lenguas, o no todos están orando de la manera que a mí me gustara, pero ¿sabes qué? Cuando nos juntamos a orar, algo pasa en el mundo espiritual. Hay una trampa muy sutil que el enemigo utiliza con nosotros. Oro en mi casa. Ora en tu casa, está perfecto. Pero ¿sabes qué? Júntate con alguien a orar. Vení los jueves a orar. Porque la falta de oración como grupo hace que muchos de nuestros hermanos hoy no estén congregándose. La falta de oración como grupo hace que otra vez estemos a los tiros en el barrio. ¿Qué pasó cuando salimos en caravana y oramos con las otras congregaciones? Se terminó el problema. Pero como ya nos sentamos en la comodidad, el enemigo va a esperar y bajamos la guardia y otra vez. Otra vez andamos a los tiros. La culpa no es de los delincuentes, es de la iglesia. Después los delincuentes, pobrecitos, están más endemoniados y el diablo los usa para eso. Pero la culpa también la tiene la iglesia. Yo. Cuidado, iglesia. Trampas sutiles. Trampas sutiles. A veces el timonel te llama por teléfono, hoy te toca limpiar conmigo el templo. Me quedo. Pero resulta que te tocaba limpiar el templo. Pero es limpiar, sí, es un servicio a Dios. Rebeldía es cuando no permite ser corregido, por ejemplo. Eso es rebeldía. Sin darnos cuenta, esa rebeldía va cambiando nuestro carácter y ya andamos con la cara larga, ya no sonreímos como antes, porque algo está pasando dentro nuestro. Nos encerramos en nosotros mismos y empezamos a ver las fallas de los demás. Y podemos pensar algo muy sutil, yo lo haría mejor. ¿Por qué no lo hace como yo quiero? Cuidado. Cuidado, querida iglesia. Mira en qué categoría la pone el Señor a la rebeldía. Búscalo, por favor, en 1 Samuel 15:23. Yo no puedo hablarte de cosas que no tenga el respaldo de la Biblia. Por eso busqué en el Espíritu cómo tener el respaldo. Mirá en qué categoría pone el Señor a la rebeldía. 1 Samuel 15:23. Tremendo.
Dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Hola. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Chanfle, diría Recorcholi Batman. La rebeldía es igual a la adivinación. La arrogancia es igual a la idolatría. Mira en qué nivel la pone el Señor. Tremendo. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Muchas veces decimos, no, los idólatras son los que adoran los ídolos en la iglesia católica y todo lo demás. ¿Y nosotros? Cuando somos arrogantes, tiene el mismo nivel que la idolatría. Mientras el Señor me daba este mensaje, me vi reflejado en muchas cosas. Tiempo que fui rebelde. Rebelde con Dios y rebelde con mi pastor. Sí, tu pastor fue rebelde con Dios y con el pastor también. Con el pastor Daniel Chamorro. Y muchas veces fui corregido personalmente y también desde el púlpito. Porque mi pastor quería que salga de esa actitud de rebeldía. Mi pastor quería que yo dejara de ser rebelde. A veces lo hizo personalmente. Otras veces, como la congregación, a través del púlpito. Fuerte, sí. Pero sabes, como decíamos hace unos días atrás, el hacha se afila el hierro con otro hierro. Mi pastor me estaba afilando para este tiempo. Yo no podría estar parado aquí si sigo teniendo un corazón rebelde. No podría estar delante tuyo con un corazón rebelde. ¿Con qué autoridad te voy a enseñar? Si primero no fui corregido y fui humilde para poder decir, sí, tenés razón. Sutiles engaños del enemigo. Cuando hay esto en nuestro corazón, estamos en problemas. Y el tercer punto es finanzas. Oh, el pastor se va a poner a hablar de plata y nos va a pedir plata. No te voy a pedir plata. Vos sabés que yo jamás te pido plata. No sé, para la construcción de algo, te digo, ¿podés colaborar con esto? Para mí no. Creo que uno de los peores ataques que sufrimos los hijos y las hijas de Dios tienen que ver con las finanzas. Y tampoco se habla de esto, porque tienen miedo que la gente se vaya de la iglesia. Porque le creemos que los pastores se quedan con la plata. Y es sutil el trabajo del enemigo de llenarnos la cabeza de ideas para que nosotros no seamos buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Cuando digo finanzas, no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de recursos, estoy hablando de montones de cosas que Dios pone para que nosotros ministremos. Cuando no siento el deseo de ofrendar, no pienses en el dinero. Cuando no siento el deseo de ofrendar, tiempo. Ofrendo mi tiempo para estar en la presencia de Dios. Porque Dios te dio el tiempo para que tú lo administres. Dios no te va a obligar a ir a su presencia. Es algo que yo decido. Dios te da tiempos. Ofrendar mi tiempo para estar con Él. Ofrendar mi tiempo para servir. Ofrendar mi tiempo para ir a tomar mate con mi hermano que necesita o mi hermana. Recursos u otras cosas.
Pero ¿qué pasa cuando no soy un buen administrador de las finanzas que Dios pone en mi vida? ¿Cuál es la consecuencia? No podés cosechar. No se puede cosechar. O lo harás por un tiempo, cosecharás por un tiempo. No te quejes cuando se te cierran las puertas y vengan los días de vaca flaca. Porque sembraste en un tiempo y cosechaste hace un tiempo, pero como no seguiste sembrando, no tenés para cosechar. Escucha, 2 Corintios 9, 6 en adelante. Pero esto digo, el que siembra me olvidé, perdón Señor. Yo había pactado con Dios antes de salir de casa y no lo había hecho, perdón. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Escucha. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mira qué cuentita que hace el Señor. Si hay siembra, ahora en septiembre Cristian se siembra, ¿verdad? ¿Qué podemos sembrar ahora? Tomate. Muy bien. Entonces, si quiero comer tomate dentro de un tiempo, tengo que sembrarlo. No caen del cielo los tomates, tengo que sembrarlo. Si quiero tener una gran cosecha de tomate, tengo que sembrar varias plantas. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Cada uno, dice, dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo sabemos de memoria. Lo llevamos a la acción, que es otra cosa. Y poderoso es Dios para hacer que abunde, escucha, abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, ¿cuándo? Siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, siempre, abunde para toda buena obra. La ley de la siembra y la cosecha es bíblica. No la creó el ser humano. No la creó ningún economista. La ley de la siembra y la cosecha es del reino. Es del reino. Por eso te dije, sacá de tu cabecita la idea de que solamente cuando hablas de finanzas estás hablando de dinero. Lo incluye. Pero no siempre es dinero. Es tiempo, es administración, es un montón de cosas que abarca. Pero cuando el corazón está rebelde, dice no. Porque me va a faltar. ¿Sabes qué? Por años con mi esposa dijimos, es más, mirá lo que te voy a confesar. Usábamos el diezmo para comer. No diezmábamos, lo apartábamos. Pero como nos faltaba dinero, se lo pedíamos prestado al Señor. Mirá qué mentira. ¿Sabés qué tuvimos que hacer? Después, cuando nos dimos cuenta, devolverle a Dios todo lo que era de Dios. Paso a paso, mi esposa fue juntando dinero y devolviendo lo que nosotros le habíamos robado a Dios. ¿Por qué nos faltaba? Porque le estaba robando, no sembraba. ¿Qué decir de los diezmos? Cuando no soy capaz de dar a Dios lo que le corresponde, mi corazón está dividido en dos reinos, querida iglesia.
Cuando yo no soy capaz de darle a Dios lo que le corresponde, sea tiempo, sea recursos, sea lo que fuere, mi corazón está dividido en dos reinos. Un corazón dividido no puede permanecer. Entonces tengo que darme cuenta por qué a veces no crezco espiritualmente, por qué las cosas no me van bien, por qué me vivo peleando con mi esposa, por qué no me llevo bien con mis hijos, por qué en el trabajo me molestan todo el mundo, por qué tengo tantas luchas, por qué corazón rebelde. Un corazón dividido no puede permanecer, está dividido en dos. Y si vamos a hablar de finanzas, tu corazón puede estar dividido entre Dios y Mamón. No está en el casino, está a veces dentro nuestro, en nuestro corazón. Y el Señor Jesús habló acerca de esto. Y habló muy claro con respecto a esto. Escúchalo. Dijo el Señor Jesús, denle al César, y lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mira qué sencillo que es la ecuación. Jesús estaba allí. Le dice, una moneda. ¿De qué cara tiene? De César. Bueno, dáselo al César. Pero no dejes de dar a Dios lo que es de Dios. Así era el Señor Jesús, muy práctico. El Señor Jesús era muy práctico. Agarraba un ejemplo cotidiano, podemos ver la higuera, podemos ver un montón de ejemplos que están allí en las parábolas, pero acá agarró una moneda. Le dice, ¿de quién es la cara? De César. Bueno, dale los impuestos al César, pero no le robes a Dios. Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, ya estoy terminando el punto 3 y voy al cuarto, que es cortito, y ya terminamos. Mirá, nos sobra tiempo. Yo siempre digo y trato de enseñar esto, porque yo viví como rebelde. Y a lo mejor hay alguna cosita más todavía rebeldía en mí, y que Dios seguirá trabajando. Yo siempre digo, vos hacés lo que quieras, pero yo debo advertirte de estos engaños sutiles que te roban la cosecha. Vos tomás la decisión que quieras, pero mi tarea es enseñarte. Ahora, la decisión la tomás vos. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está enseñando en esta noche? Mi responsabilidad es enseñarte. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a dar cuenta por tu vida. Delante de Dios, no le voy a dar cuenta al gobernador, al presidente, le voy a dar cuenta a Dios. Un día estaré delante de Dios y me va a preguntar, ¿qué hiciste por tal o cual? ¿Le enseñaste? ¿Te enseñaste? Ahora, cuando yo te enseño, ya dejo de ser mi responsabilidad, es tu responsabilidad, porque ya sabes. Si no supieras, seguiría siendo lo mío, pero ahora sabes. Yo no quiero guardarme nada, porque yo voy a dar cuenta a Dios por tu vida. Y el cuarto punto, estos 4 puntos ya lo vimos el domingo pasado, pero estamos yendo más profundo, es restauración. ¿Cuándo es necesario ser restaurado algo? Cuando se ha roto. Cuando estamos viviendo estos puntos que vimos anteriormente. Ahora, seguramente vos te diste cuenta de que Dios te habló particularmente de algo que no estaba bien. Y eso se llama grieta. Está roto. Y ahora te diste cuenta que hay grietas por todos lados y que son puertas abiertas para el diablo. Cuando hay grieta, cuando hay puertas abiertas a causa de rebeldía, de todo lo que vimos, son puertas abiertas para el enemigo. La palabra restauración en griego es, a ver si me sale, porque la tuve que buscar. ¿Sabes qué? Quería saber el significado real de una palabra que a veces la decimos, no sabemos en profundidad lo que significa. Apocatasis.
En griego es apokatasis, que quiere decir volver al estado original. No lo voy a romper, mi amor, no la voy a romper. La iba a tirar, pero no. Cuando se te cae un jarrón, un vaso, ¿cómo queda? ¿Se puede restaurar? No. Ni con la gotita te va a quedar medio... Pero Dios sí puede restaurar. Cuando reconocemos que tenemos grietas, que tenemos cositas que están rompiendo, Dios nos quiere volver al estado original. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por esos estados de las grietas. Lo importante es darnos cuenta y permitir que el Señor nos vuelva al estado original. Adán y Eva nunca pudieron volver al estado original. No volvieron nunca más al Edén. Pero el nuevo Adán, Jesucristo, hace que el ser humano pueda volver al estado original. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, comienza un tratamiento de nuestro carácter, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, y va haciendo una regeneración continua y te lleva al estado original. Jesús cargó con tu pecado, ¿verdad? Sí, tienes que creerlo eso. Pero ¿cuál es pecado? Los que confieso. Todo pecado que yo me doy cuenta, tengo que confesarle y pedir perdón a Dios y no hacerlo más. Estaba la mujer que usted conoce muy bien la historia. La querían apedrear, la querían matar, pobre mujer. Está bien, tenía una historia. Pero Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos reconocieron que eran pecadores, como todos nosotros, pero a la mujer le dijo, mujer, yo no te condeno, ve y no lo hagas más. Yo te vuelvo al estado original, pero no vuelvas a pecar de esta manera. Fíjate el amor de Dios, el amor de Jesús por una mujer desechada, prostituta, con un montón de cosas en su vida. Yo no te juzgo, pero no lo hagas más. Hoy Dios nos está diciendo eso. No te estoy juzgando porque eres mal administrador de tu tiempo, por esto, por lo otro, por las grietas, pero te estoy haciendo ver. Quiero volverte al estado original para que no lo hagas más. Por eso lo importante es darnos cuenta y permitir que el Señor nos vuelva al estado original, restaurarnos. Porque si no, seguiremos luchando con hábitos, con costumbres, con vicios, con pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente, hay personas que les cuesta mucho salir de hábitos. A algunos se les hace más fácil, por ejemplo, el hábito de comer en demasía. Se dan cuenta que está mal y hacen el esfuerzo, dejan las harinas y hacen un montón de esfuerzo y cambian. Pero hay otros que no lo pueden hacer. Y hay otros que están atados a cosas más fuertes, como un vicio, y no lo pueden dejar. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasó? Se produjo una atadura espiritual y ya no es tan fácil. Ya no es tan sencillo sacar ese vicio o ese hábito, porque se transforma en una atadura espiritual. Una atadura espiritual es cuando vos haces un nudo, lo apretás, lo estirás bien y queda apretado y andás a sacarlo. Y si lo mojás, peor. Andás a desatarlo.
Pero Jesús es especialista en desatar nudos. Cuando no le permito a Dios que trate conmigo, cuando no le permitimos a Dios que trate con mis pecados, toda la vida va a ser una constante lucha entre un día estar bien espiritualmente y otro día estar abajo. Porque el diablo te permite crecer y te tira la soga para abajo de nuevo y te mete a comer con los chanchos otra vez. Y no podremos salir de ese lugar. Y no vamos a poder salir de ese lugar hasta que no le permitamos a Dios que lo haga. Y hasta que no se cierre esa puerta al enemigo, el enemigo seguirá molestando en esa área. ¿Tienes vida eterna? Sí. ¿Vas a vivir en el paraíso con Dios? Sí. Pero aquí abajo te va a hacer la vida imposible porque le permites. Cuando cerramos una puerta y dejamos una abierta, el enemigo no va a entrar por esa puerta, va a entrar por la otra. ¿Qué quiero decir? Que cuando no confieso todos mis pecados, la puerta sigue abierta, aunque sea pequeña. Y el enemigo va a utilizar eso pequeño para hacerte la vida imposible a vos, a tus hijos, a tus finanzas, etc. Una persona que quiere ser madura tiene que mirar estos puntos que estuvimos tocando esta noche y mirarlos seriamente. ¿Para qué? Para cerrarlos. Yo como tu pastor a lo mejor tengo muchos errores y los reconozco. Pero estas grietas a las cuales hoy tocamos están cerradas en mi vida. Mira, te voy a abrir mi corazón en esta noche, como muchas veces lo he hecho. Yo me humillo todos los días, me siento en el auto todos los días y le digo, Señor, ayúdame a no pecar, porque la tentación está constantemente. Me humillo para que Dios me ayude, porque solo no puedo. Que me ayude a mantenerme firme para no pecar. Por eso hoy me atrevo a pararme aquí delante tuyo y hablar con esa autoridad de que yo le dije a Dios, Señor, ayúdame. Tengo otros, sí, seguro. Todos los que caminamos en la tierra somos pecadores, pero hay algunos que hemos entendido que yo tengo que pedirle perdón a Dios por mi pecado. Y dejarme de joder con eso que coqueteamos muchas veces. Por eso hoy me paré aquí a hablar con la autoridad que Dios me dio. Pero también con la autoridad de haberle pedido perdón a Dios por mis pecados, por mis rebeldías. Hoy otra vez es tiempo de mirar para adentro y ver cómo estoy. ¿Cómo estamos? Pero sabes, el ser humano a veces se quiere autoengañar. No, pero yo estoy bien así. Tenés que ser sincero con vos mismo. No te engañes. No te engañes. Sé sincero. ¿Sabe qué? Dios lo conoce, pero necesita que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Una iglesia sana es aquella que sus miembros son personas que viven y actúan de acuerdo a la palabra de Dios. Una iglesia sana es gente que escuchó y trata de vivir lo mejor posible la palabra de Dios. Con errores, sí. Con virtudes también. ¿Querés crecer en tu vida espiritual? Yo quiero crecer. Ya de estatura me di por vencido. Pero en la vida espiritual quiero seguir creciendo. ¿Querés llegar a ser un líder de influencia ahora que están los influencers? ¿Querés ser un buen influencer cristiano?
¿Querés serlo o no? Porque estamos hablando de eso, ser influencer. ¿Querés ser próspero en todas las áreas de tu vida? Yo lo quiero ser. Para esto tengo que cerrar todas las grietas. Que el Señor sane mi vida y tu vida. Pero sabes, cuando empieza el trabajo en tu vida, va a empezar en tu familia. Empieza en el ámbito de la familia. Cuando empieza por uno, es tú y tu casa. Siempre va a ser así, querida iglesia. A veces cargamos con problemas familiares por años. Yo cargué con el alcoholismo de mi papá por años. Pero un día Dios me hizo libre. Que el Señor sane tu vida, que el Señor sane tu familia, que tu familia pueda ser libre. Sacar todo espíritu de altivez, de rebeldía, de orgullo y cerrar eso para que no se transformen en espíritus familiares que pasan de papá a mamá, de padres a hijos, tercera y cuarta y quinta generación. Espíritus familiares. Si vos mirás tu familia vas a ver que hay muchas cosas que se repiten. Bueno, de eso está hablando el Señor. Espíritus familiares, actitudes. No transfieras tus espíritus a la próxima generación. Y si tú lo recibiste de tus antepasados, hoy aquí se corta esa maldición. No lo transfieras para adelante, pero es la decisión tuya. No es una decisión del pastor, no es la decisión de un hermano, es una decisión personal. Que ningún espíritu de rebeldía, que ningún espíritu inmundo pase a mi próxima generación. Cierra tus ojos, por favor. No sé cómo vas a responder a Dios.